Muy buenos días, bienvenidos a la Escuela del Discipulado. Gracias por acompañarnos y dispónganse a hacerse un cafecito, un sándwichito, unos huevitos, lo que ustedes gusten para que estén cómodos, estudiando y al mismo tiempo comiendo alimento físico y alimento espiritual en su casita. Dios me los bendiga. El día de hoy les voy a anunciar lo que es la tarea de la próxima semana, la porción, y es la número 12. Y se llama Y vivió. Y abarca desde Génesis capítulo 48, desde su verso 1 hasta el capítulo 50 al verso 26. Y en el primer libro de Reyes, todo el capítulo 2. Y Colosenses capítulo 1, el verso 13. Esta es la porción de la semana que entra, que es la que ustedes estarían estudiando a partir del día de mañana, que es en nuestro primer día. Y el día de hoy vamos a estudiar, si recuerdan, la semana pasada estuvimos estudiando solamente Éxodo 23, que nos hace referencia a la justicia, y lo estuvimos estudiando porque este capítulo habla pues de eso, qué es realmente la justicia, y lo vimos la semana pasada. El día de hoy vamos a estar analizando los versos del 1 al 3 que van de la mano, y las palabras claves del primer verso, ¿sí? Es esparcir, propagar, falso testimonio o mentira, cómplice, testigo y admitir. Estas son las palabras claves que vamos a estar manejando en estos versos. Quiero hacerles una mención de que este verso es muy extenso. Entonces lo vamos a dividir en dos partes. El día de hoy lo vamos a ver desde un punto de vista carnal, ¿sí? Y la semana que entra lo vamos a estar analizando desde un punto de vista espiritual para entonces, embonar, ¿sí? Lo que es lo carnal y lo espiritual y por qué sucede o por qué se está dando este falso testimonio. ¿Sí? Entonces vamos a empezar dándole la bienvenida a Lili. Bienvenida, Lili. Muchas gracias. Es siempre un gusto y un honor estar aquí a la mesa compartiendo la palabra con mis hermanos y muy contenta porque nuestro Señor Yahweh, Jehová de los ejércitos, es bueno y grande es su misericordia para siempre y su fidelidad es para siempre y siempre. Amén. Yamir, ¿cómo estás, hermano? Muy bien. Muchas gracias primeramente a Dios, por otro sábado más estar aquí hablando de su palabra, y aprovecho para darles la bienvenida a las personas que nos están viendo a través de la televisión o a través de nuestras redes sociales, y les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram y Twitter como Veracidad C, Facebook como Veracidad Channel y en nuestra aplicación para Android e iOS como Veracidad Channel. Muy bien, pues ahora sí vamos a comenzar leyendo esos 3 versos y dice, capítulo 23, un llamado a la justicia. No esparzas rumores falsos, no te hagas cómplice de gente malvada cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos. Esta es la Nueva Traducción Viviente. En el verso 2 dice, no te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Cuando te llamen a testificar en un pleito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. Verso 3, tampoco inclines tu testimonio en favor de una persona solo porque sea pobre. Estos 3 versos van de la mano y les comentaba que vamos a estarlos escudriñando. Y vamos a empezar. Me voy a basar en las primeras palabras, en la primera palabra clave que es esparcir, propagar. En la Reina Valera dice que no admitirás falso rumor. Fíjense, esta palabra de admitirás, que está en palabras claves, es diferente a todas las demás versiones. En la Peshitta y en la Biblia de las Américas dice que no propagarás. Y en la Recobro también dice que no propagarás. Entonces, habla de que no vas a sacar de ti palabras, ¿sí? Y en la Reina Valera dice, no admitirás.
O sea, de otra persona que escupe veneno, no le vas a permitir a tu ser, a tu mente, a tu alma, no le vas a permitir recibir ese veneno, ¿sí? Y más adelante vamos a ver por qué. Y me fui a investigar, como siempre, las palabras esparcir. Dice que es rociarán, roció, estar aquí y allá. Fíjense bien, esto me llamó la atención. Esparcir, estar aquí y allá. ¿Qué te dice eso, Lili? Sí, que se propaga. ¿Sí? Ok. Dispersión, espolvorear. En otra dice que son palabras, parlotear. En otro dice que es improvisar, tal vez dividir, zumbido. Fíjense en esas palabras, estúdienlas en casita. Zumbido, esparcir, espolvorear. En otra palabra dice que es una dispersión, y aquí ya de la dispersión nos está hablando del pueblo de Israel, de las 12 tribus que se esparcieron, ¿sí? ¿Ok? Ok, entonces, esparcir, tengo tres, ¿cómo se llama? Definiciones, perdón. La primera es separar o extender lo que está junto o amontonado. Separar o extender lo que está junto o amontonado. La segunda definición, extender una cosa haciendo que ocupe más espacio. Y la tercera es divulgar, propagar, propalar, difundir, publicar. Pero la palabra propalar, fíjense lo que quiere decir. Divulgar una cosa oculta, especialmente si se hace con mala intención. Eso es propalar. ¿Sí? Propagar. Propagar también tengo 3 definiciones. Dice que viene del latín propagare y es hacer que una persona o una cosa se extienda por generación u otra forma de reproducción. Está hablando de multiplicar, de reproducir. La segunda dice que es extender o difundir una cosa. Está hablando de transmitir. Y la tercera es divulgar, esparcir, propalar nuevamente, publicar, andar de la boca en boca, trascender, tener eco, cacarear. Tratándose esto de noticias, acontecimientos, chismes, lo que ustedes quieran, ¿sale? Y la palabra que les decía, que es admitir, que es muy diferente, dice que yo permito que alguien entre en un lugar o forme parte de una comunidad, asociación o grupo. Yo permito, ¿sí? La segunda definición es reconocer como cierta una cosa. O sea, si vienen y te está propalando la persona, yo decido si lo que esta persona me está diciendo es cierta o es una mentira. Y es donde entra nuestra diligencia, ¿ok? También nos vamos a, fíjense, al falso testimonio. En Éxodo 20:16 nos habla de algo muy importante, que es el 9º mandamiento. Este 9º mandamiento, junto con los otros 8, el Señor nos los ha dejado con un propósito, que sea nuestro cerco, que sea nuestro cayado en el que nos apoyemos para poder nosotros salir adelante, para saber cuál es realmente la verdadera justicia. Es impresionante cómo los estudios siempre nos llevan a los mandamientos. Siempre. Así es. Pero antes de abordar el 9º mandamiento, me voy a ir a una palabra que es cómplice. Y dice que cómplice viene del latín complex y quiere decir que te haces de la otra persona por solidaridad o camaradería. Hay que tener mucho cuidado. Porque a veces por miedo, a veces por, no sé, cada quien, cada uno, aceptamos lo que la otra persona nos está propalando. Sobre todo por ignorancia. Así es.
Dice que cómplice es una persona que ayuda a cometer un delito sin tomar parte en su ejecución material o que participa en él junto con otras personas. Fíjense lo que encontré que se me hizo muy interesante. Las formas de complicidad, la número 1 es cooperador necesario. Es el que ejecuta el delito, el que lleva a cabo la acción. La segunda es el cómplice propiamente dicho. Es aquel que coopera, pero que no resulta necesario para que el delito se concrete. Esta figura surge muchas veces por una combinación de necesidades. Existe el líder que para hacer requiere de una serie de súbditos a los cuales guiar, sobre los cuales imponer su mandato. Y aquí el líder pues va a depender mucho si es un líder positivo o es un líder negativo. Y por otro lado, están los que buscan la guía de un individuo más seguro, más determinado que ellos, para conocer con claridad el camino que han de recorrer y no tener que trazarlo por ellos mismos. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque yo debo de ponerme a pensar de qué lado estoy. Si estoy siendo cómplice de algo que no está bien visto a los ojos de Dios. Por eso lo estoy leyendo. En tu casita, ¿sí? A solas con el Señor y con todo lo que estamos hablando, ponte a pensar y entrégale tu corazón al Señor. Si has sido cómplice o si has sido líder que se dedique a propalar cosas que no son ciertas o para injuriar o para levantar falso testimonio contra tu prójimo, pídele perdón al Señor. Pidámosle, porque esto se da muy frecuentemente. Dice que en este contexto la complicidad tiene muchos matices de sumisión. Aquí entra la sumisión, de entrega, ya que hay una figura más fuerte que prevalece y que marca el comportamiento que los demás deben tener o el plan que deben ejecutar. ¿Qué es esto? Que muchas veces la persona que se dedica a murmurar o a propalar lo hace por atrás, pero sigue siendo el líder, sigue manipulando personas que ya ha identificado como sumisas y que le sirven para lograr su objetivo. Y esta persona se mantiene atrás, resguardada, para que los demás, los que son sumisos, a los que maneja, a los que les manda la información, ellos actúen, ¿sí? Dice, se trata de un acuerdo, implícito o no, que concede a una persona el poder de decidir por los demás y le asegura que sus ideas sean respetadas. Fíjense bien, aquí entra otra vez el permitir, el admitir. Yo le admito a ese líder, positivo o negativo, que influya sobre mi comportamiento, que influya sobre mi pensamiento. Hay que tener mucho cuidado. En una relación de esta clase, los cómplices no siempre reciben un espacio para expresar sus sentimientos y sus opiniones, aunque muchas veces son ellos mismos quienes escogen no contar con él. Son los que se relegan, los que se hacen a un lado. Así como en la complicidad que supone una amistad, fíjense bien aquí cómo entra también eso. Eres muy mi amiga, ¿sí? Pero realmente no conozco el corazón de mi amiga o de mi amigo. Así como en la complicidad que se supone una amistad, en este caso también se da por sentado un alto grado de fidelidad, una promesa de estar juntos en las buenas y en las malas. Tengan cuidado con eso. En las buenas y en las malas. Si bien una de las partes parece estar en desventaja, es por cuestiones emocionales que lo llevan a preferir quedarse en segundo plano bajo la sombra de otra persona. Con esto vamos a empezar lo que es el 9º mandamiento. Le vamos a dar seguimiento, Yamir. Vamos a leer Éxodo 20:16. Dice, no des falso testimonio contra tu prójimo. El 9º mandamiento está relacionado directamente con las formas de hablar, con la falsedad, el testimonio en los tribunales y sobre todo con la mentira. Plantea cuestiones que muchas veces no nos formulamos en relación con el prójimo,
el cual es mencionado explícitamente en el verso 16. Dice, no des falso testimonio contra tu prójimo. Sabemos que la palabra que nosotros podemos hablar contra otras personas, según como sean dichas, pueden destruir a una persona, pueden destruir un hogar, pueden destruir un negocio, o la reputación de una persona. Entonces, ¿qué tan fuerte viene siendo la palabra que nosotros podemos hablar en contra de alguien? Había un dicho que dice que la pluma es más fuerte que la espada, pero la lengua es mucho más fuerte que las dos. Pero vamos a continuar después de este corte comercial. Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar analizando lo que el 9º mandamiento nos está indicando, nos está hablando. Una de las cosas que yo estaba observando, hablábamos de los mandamientos, de que toda porción que hablamos siempre nos lleva a los mandamientos. Y algo muy curioso que estaba yo viendo en este versículo, primero vamos a ver que Dios, desde el primer mandamiento, dice que nos señala la actitud que nosotros debemos de tener hacia Él. Después hacia nuestros padres, el valor de la vida, la importancia del matrimonio y sobre las posesiones. Ahora, en este versículo, en este mandamiento, nos habla acerca del uso de la lengua. Y vamos a ver en Santiago 3, del 5 y 6. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Y la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Si alguien tiene otra traducción. La mía dice, así pues, la lengua es un fuego y el mundo de pecado es como un bosque. Y la lengua, al estar entre nuestros miembros, contamina todo nuestro cuerpo e inflama nuestra descendencia, la cual avanza como ruedas y al igual que el fuego quema. Dios nos advierte de manera poderosa sobre el manejo de la lengua. Podemos darnos cuenta qué tan es un miembro pequeño en nuestro cuerpo, pero qué tanto daño puede hacer a nuestras vidas y a la vida de otras personas, ¿no? Una de ellas, de las cosas que provoca la lengua, es la mentira. Y vamos a hablar ahorita acerca de la mentira. Dice, el 9º mandamiento es la forma que tiene Dios de dirigir nuestros pensamientos hacia lo que hablamos y cómo hablamos. Y no solo en relación con el prójimo, sino de todo lo que decimos. Dice que una de las características que manifiesta la nueva vida en Cristo es que la persona regenerada ya no miente. Y lo podemos ver en Colosenses 3, del 8 al 9. Y dice, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Pero vienen ciertas preguntas que nos hacemos, ¿no? Una de ellas es, pues, ¿qué es la mentira? Así es. Entonces ya ahí nos puedes explicar. Claro que sí. Bueno, voy a ir como contextualizando también con lo que Susana nos estaba hablando acerca de las definiciones, Susana, y hablaste, por ejemplo, del amigo, ¿no? Y aquí hay que ver o diferenciar entre dos tipos de relaciones. Estamos hablando que dar el falso testimonio o una mentira es hablar de otro o con otro. Y entonces hay dos tipos de relaciones que son muy cercanas o afectivas y relaciones que son de tránsito o de uso. Entonces, entre más cercana sea nuestra relación,
tendemos menos a mentir, ¿cierto? Ujú. O sea, a mi mamá, a mi pareja, a mis hijos, pero si es alguien como un compañero de trabajo, es una persona que no conozco en la calle, es mucho más sencillo en nuestra carnalidad mentir que si hay una relación estrecha, ¿sí? Entonces, si hay una relación plena de amor, es más difícil que el testimonio se falsee y se posibilita con menor tendencia la infidelidad y la desconfianza. Quiero ver esos dos lados. Por un lado el amor y por otro la fidelidad y la confianza. Y entonces nos dice aquí que el acto de mentir es, al final es una forma de mentirnos a nosotros mismos y que mentir internamente es generar expectativas que no corresponden a la realidad. Engañar, que está muy vinculado a la palabra mentir. Fíjate esta frase que me gustó mucho. Engañar es dar a la mentira apariencia de verdad. Engañar es dar a la mentira apariencia de verdad. Y Susana, que va guiando y coordinando el estudio de estos programas, me hizo varias preguntas y me dijo primero que ¿qué es la mentira? Podemos encontrar muchos paradigmas por los cuales hablar acerca de la mentira, pero en este programa lo que hacemos es escudriñar la palabra y entonces tenemos que ver qué es la mentira desde la palabra. Entonces vamos a ir a Juan 8:44, que nos dice: ustedes son del padre acusador y el deseo de su padre quieren poner por obra. El que es homicida desde el principio y que no ha permanecido en la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando habla, habla su propia mentira, porque es mentiroso y padre de la mentira. En otras versiones dice, habla de su propia naturaleza, que es la mentira, y es el acusador, que es Satanás. En Números 23, 18, 19, nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que tome consejo. Él dice y hace, y su palabra permanece para siempre. En Salmo 58:3 nos dice, desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarriaron hablando mentira. Y Proverbios 26, 18, 19 nos dice, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muere, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice ciertamente lo hice por broma. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todo lo que no viene de Dios es mentira. Así de sencillo. Dice que la mentira, esta cita se las voy a dar para que las lean en su casita. Dice, la mentira es prohibida y aborrecible a Dios en Levítico 19:11, Proverbios 6, de los versos 16 al 19, Colosenses 13:9 y Proverbios 12:22. Dice que la mentira es Satanás, que es el padre y que nos induce a ella. Esto lo estaremos viendo el próximo programa de una forma más profunda. En Juan 8:44 y primer libro de Reyes 22:22. Dice que la mentira te excluye del cielo. ¿Cómo se llama? Bueno. Sí, eso está Ajá. en Proverbios 19:5, me parece. Ajá. Pero fíjate, una cosa es lo que es la mentira. ¿Estarían ustedes de acuerdo, según lo que nos dice la palabra, que todo lo que no viene de Dios es mentira? Y entonces, ¿cómo mentimos nosotros? ¿No? Es otra de las preguntas que me hacías. También vamos a... ¿Cómo mentimos? ¿Por qué mentimos? ¿Y cuántos tipos de mentira puede haber? Sí, vamos a contestarlo mediante la palabra. Okay. ¿Cómo mentimos? Nos dice Proverbios 6, 12, 19. Bueno, sí, del 12 al 19, si me ayudan por ahí. Mientras yo leo Proverbios 12, 17, 19. Dice, el que declara verdad, declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. En Proverbios 26, 28 nos habla de la lengua, que ya Yamir nos había dado contexto. La lengua engañadora aborrece la verdad y la boca contenciosa suscita altercados. El Salmo 50, 19 nos dice, da rienda suelta a tu boca
para el mal y tu lengua trama engaño. Y Salmo 144:8, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Estos pasajes nos hablan de que la única manera de que nosotros podemos mentir es a través de la boca, ¿sí? Sí. Hay una mentira que nos podemos también contar internamente, pero la única manera de manifestarse hacia el exterior es a través de nuestra boca. De la abundancia del corazón, habla la boca. Y vamos a ir a Proverbios 6, del 12 al 19, que también lo estuvimos analizando el día de ayer con nuestro hermano Christopher, en la prédica. Y si me ayudan a leerlo. Dice, Proverbios 6, del 12 al 19. ¿Cómo son las personas despreciables y perversas? Nunca dejan de mentir, demuestran su engaño al guiñar con los ojos, al dar golpes suaves con los pies o hacer gestos con los dedos. Sus corazones pervertidos traman el mal y andan siempre provocando problemas. Sin embargo, serán destruidos de repente, quebrantados en un instante y sin la menor esperanza de recuperarse. Hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Nuevamente ahí nos está hablando de la perversidad de la boca y del testigo falso. Y entonces, ¿qué es la mentira? ¿Cómo mentimos los hombres? A través de la boca. Y ahora nos dice también, o hay una exhortación a qué es lo que debemos hacer, y después quiero hablar muy brevemente de las consecuencias. Y entonces dice, ¿qué es lo que debemos hacer? En Salmos 119, 163 nos dice, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Proverbios 11:9 dice, con su boca el inicuo destruye a su prójimo, pero los justos se fortalecerán en el conocimiento o la sabiduría en otras versiones. Salmo 34:13 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Proverbios 24:28 nos dice, no seas sin causa testigo contra tu prójimo y no lisonjees con tus labios. Colosenses 3:9, y no se mientan unos a otros, lo acaba de leer hace un momento mi hermano Yamir, sino desechen al viejo hombre en toda su manera de vivir. Efesios 4:25 nos dice, por tanto desechen de ustedes la mentira y hable cada quien con la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y Salmo 119:104, de tus preceptos recibo entendimiento, de tus preceptos, tus mandamientos, recibo entendimiento, por lo tanto aborrezco todo camino de mentira. Entonces, nosotros estamos tendientes al mal y nosotros tenemos en estas 2 simientes, en estas 2 naturalezas, la tendencia a la mentira, y lo que tenemos que hacer es apegarnos a los preceptos y a la ley para poder aborrecer la mentira. Entonces, ya vimos qué es la mentira, cómo mentimos, qué debo hacer para no mentir, someterme, ¿no? Someter mi voluntad y calmar esto que tiendo a hacer. Pero después nos habla de consecuencias. Antes de que vayas a las consecuencias, me gustaría profundizar un poquito más en nuestra carne. ¿Por qué mentimos? Y el mentir viene de un miedo. ¿Miedo a qué? Dice que se alberga un miedo fundado por la inseguridad, a ser menos que los demás, a no conseguir un objetivo profesional, a perder la confianza de los suyos, a que no nos quieran o que no nos aprecien, a que no nos respeten, a perder o a no ganar en algo. Esos son los miedos, algunos de los miedos que nos pueden llevar a mentir. Y dice que el propósito de la mentira, cuando nosotros mentimos de esa manera y que hacemos, que apoyamos esos miedos, esos temores, dice que el propósito de la mentira es ocultar la verdad.
se busca dar una impresión favorable ante los otros, es decir, que queremos proyectar ser más inteligentes, más educados, más atractivos, más poderosos, más seguros, etc. Que también busca dar seguridad y protección, que a través de la mentira buscas evitar la vergüenza pública, pero esto te lleva de una mentira a otra mentira y a otra mentira. Y que esta mentira, otro de los propósitos es que evita la valoración negativa de los demás. Hay que tener cuidado, Lili, con por qué mentimos y cuál es el propósito de la mentira que estamos esparciendo, de ese falso testimonio que estamos dando en contra de una persona, en contra de tu propio trabajo, porque hay personas que se quejan también de su propio trabajo. Hay que tener cuidado porque tú lo decías, se destruye todo, se destruyen familias, se destruyen relaciones personales, se destruye el trabajo, ¿sí? Entonces, todo esto, como decíamos, viene ¿de quién? De Satanás, pero también de nuestras concupiscencias. Así es, y de la falta de amor. Así de es. amor a ti mismo y de amor al otro y por supuesto de amor a Dios. Adelante, Lili. Sí, Perdón. ¿puedo ya seguir Sí, con las perdón. consecuencias? Sí. Okay. Adelante. Bueno, entonces nos habla de qué consecuencias hay si damos falso testimonio. En Salmo 101:7 nos dice, no habitará dentro de mí el que hace fraude. Fraude también es un sinónimo de mentira. En el Strong, varias citas o palabras en el Strong en mentira nos lleva también a fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. O en otras versiones dice, no permanecerá en mi presencia. Es el que decías. Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación al Señor, mas los obradores de la verdad, su contentamiento. Proverbios 19:5 nos dice, el testigo falso no quedará sin castigo, al que esparce mentira no saldrá bien librado. Y Apocalipsis 21 del 7 al 8 nos habla acerca del lago de fuego, que es en donde van a ir todos los homicidas, los fornicarios, los mentirosos. Y me llamó mucho la atención y les quiero recomendar que lo lean en su casita, el Salmo 52. Y si ya más adelante nos da tiempo en la conclusión del programa, quizá lo podemos leer, que habla del fin de los malvados. Está muy interesante porque va hablando de cuáles van a ser todas las consecuencias de los que hacen mentira o de los que hacen iniquidad. Pero vamos a ir nuevamente a un corte para regresar a las conclusiones de esta escuela de hoy. Y continuamos escudriñando la palabra del Señor y estamos hablando de la mentira, estamos hablando del falso testimonio, estamos hablando del daño que puede ocasionar todo este mentir, cómo nuestra mente empieza a maquinar cosas para poder obtener algo que nos creemos que nos va a beneficiar o algo que nos va a ser útil para nosotros, ¿no? Por lo mismo de todo lo que traemos en nuestra alma, todo lo que traemos guardado en nuestro corazón. Y dice la palabra que pues todo lo que escupimos es lo que traemos, ¿no? Entonces, que de tu corazón habla la boca. Y mi pregunta es, ¿nos hemos puesto a pensar, nos hemos escuchado cómo hablamos o con qué intención hablamos? Porque hace un momento hablaba Lili sobre el amor que es ya muy fraternal, pero también dentro del amor fraternal y dentro de las relaciones existe la manipulación. Y que creemos que amamos a la persona y buscamos manipularla. Y el objetivo de manipularla puede ser alguno de tantos, es sentirme yo segura. Es sentirme que al mentirle a la otra persona y manipularla, porque la manipulación también es una mentira, es un engaño, es para sentirme yo segura. Por ejemplo, un hijo que quiere ir a no sé dónde y tú le buscas cualquier pretexto para que no vaya. ¿Por qué? Porque dices que te da miedo, que porque esto, que por aquello. Pero realmente no es por lo que le vaya a pasar a tu hijo.
es porque tú puedes perder el control sobre de él. O puede ser que sean tus propios miedos los que no te permitan dejar en libertad a tu hijo. Entonces, hay muchos matices de la mentira, como lo decía Lili, y también hay muchas consecuencias, como lo decía Yamir, de destrucción. Y lo importante aquí es, ¿sabes tú cuándo eres engañado o por qué eres engañado? Hablábamos de que los mandamientos son nuestro parámetro para saber qué es la verdad y qué es la mentira. Cómo debemos de relacionarnos, cómo debemos de amar a los demás, cómo debemos realmente demostrar que somos hijos de Dios. Entonces, ¿cuándo es engañado el hombre? Dice en Santiago 1:22, dice que el hombre es engañado cuando es oidor y no hacedor de la palabra. Porque si nosotros somos hacedores de la palabra, el hacerle el daño a una persona o a nosotros mismos, porque entonces no estamos dejando nuestra voluntad al Señor, entonces quiere decir que no estamos siendo hacedores de la palabra. Dice que según en primer libro de Juan 1:8 dice que cuando afirma que no tiene pecado, como lo señala Primera de Corintios 3:18, cuando piensa que está lleno de la sabiduría de este mundo, el yo puedo, el yo soy, el yo. Gálatas 6:3 asegura que somos engañados cuando creemos ser algo no siendo nada. ¿Por qué? Porque todo proviene del Padre. Lo que tenemos cada uno nos ha sido dado por Dios, no por nosotros. No porque seamos inteligentes, no porque seamos sabios, no. Porque el Señor ha depositado en nosotros dones que se han ido desarrollando, ¿sí? Y es por gracia de Él, porque a Él le ha placido solamente. Dice Santiago 1:26, es más duro aún, el hombre es engañado cuando aparenta ser religioso y su lengua sin freno revela su verdadera condición. Según Gálatas 6:7, lo es cuando piensa que no cosechará de acuerdo con lo que sembró, cuando cree que los injustos heredarán el reino de Dios. Según 1 Corintios 6:9, y finalmente es también engañado, según 1 Corintios 15:33, cuando piensa que su contacto con el pecado no tendrá sus efectos en él. O sea, ¿cómo va esa de que salvo soy, o salvo siempre salvo? Salvo siempre salvo. El arma principal que el engañador y príncipe de las tinieblas utiliza para mantener al mundo bajo su poder es el engaño, con el cual es capaz de seducir a los hombres en cada etapa de sus vidas. Fíjense bien, en cada etapa, o sea, está hablando desde que nacemos. Fíjense bien, en cada etapa. De allí que se deben tener en cuenta estos tres tipos de engaño. El primero, engaño de los no regenerados, que a su vez ya se encuentran bajo el engaño del pecado. Engaño dirigido al cristiano carnal y el engaño adaptado hábilmente para el espiritual, quien ha pasado primeramente por las etapas anteriores y se encuentra ahora en un nivel donde su entendimiento está abierto y preparado para recibir los dardos más sutiles. Pero nosotros, al recibir esos dardos, ¿cómo nos protegemos? ¿Qué es lo que tenemos que usar? Únicamente la palabra. La armadura de Dios. Dice el Señor que somos guerreros, que somos llamados a ser reyes y sacerdotes y que somos llamados a ser guerreros y que somos, ¿cómo se dice? Que somos valientes, que somos soldados. fuertes, que somos soldados, siempre y cuando estemos sometidos bajo su mandato, bajo su voluntad, no bajo mi voluntad. ¿Y cómo lo puedo hacer? Escudriñando la palabra, solamente. Aquí lo dijo muy claro cuando empecé a leerlo, ¿cuándo es engañado el hombre? El hombre que nada más es oidor y no es hacedor, continuamente va a estar mintiendo, va a estar engañando o va a ser presa o también. Va a reproducir, va a ser o como presa. dijiste, esparcir o propagar la mentira. Fíjate que ahorita que estás diciendo esto, en una investigación que hice también acerca del falso testimonio,
habla como de dos vertientes que corroboran lo que estás diciendo. Por un lado, la censura de la verdad, y también por otro lado, le llama aquí adjetivización o ponerle adjetivos calificativos a la verdad. Entonces dice que la censura impide que haya una confrontación con la responsabilidad de leer la palabra. O sea, si aquí no está, o hay personas que le quitan, o en otras, en algunas le quitan o le ponen, o extraen y sacan de contexto, también hay partes que se censuran. Entonces evita o obstaculiza el crecimiento del creyente y bloquea el acceso a la información. Si tú no tienes la verdad completa, no puedes estar en completa comunión con la verdad. Y la otra que le habla adjetivización tiene dos pequeñas vertientes. Por un lado, la idealización, o sea, esto que nos habla que Dios es amor y solo amor, y sí, Dios es amor, pero también hay un Dios de ira. Así es. Y eso no nos lo dicen, o cuando menos empezamos a crecer como cristianos sin saber la totalidad de lo que estamos, en quién estamos, nuestro Dios, y quién es nuestro creador, ¿no? Así es. Y por lo tanto, entonces no entendemos nuestra propia naturaleza, porque entonces yo soy buena, siempre buena, ¿sí? Y no tengo esa naturaleza completa. Y otra que me llamó mucho la atención, que es una palabra para escudriñar más, es la indoctrinación o adoctrinamiento. ¿Qué es lo que decías? Es una mentira, ¿no? O un rezo o una información que es repetida, repetida, repetida y que ya no sabes de dónde viene, pero que tú la dices como verdad y además la esparces. Hay muchos como dichos o frases que yo cuando empecé en mi vida como creyente escuchaba, pero nunca lo he podido corroborar en la escritura, ¿no? O sea, me dijeron cosas como que el Señor es un caballero, o me dijeron cosas como el libre albedrío, y tal cual el libre albedrío yo no lo he encontrado en la palabra. Entonces son términos o palabras que no están alineados a la verdad y que nosotros vamos propagando porque no tenemos conocimiento de la verdad, porque no estamos apegados y no tenemos la armadura. Dentro de la armadura, una de las partes de la armadura es la palabra. Entonces, si nosotros no estamos conforme a la verdad, estamos mintiendo. Así es. En Romanos 15:2 dice, cada uno de nosotros agrede a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Qué entienden aquí? En Romanos 15:2. En tu versión, ¿qué dice? Dice, sino que cada uno de nosotros agrede a su prójimo en lo que es bueno, según lo que es para edificación. Romanos 15:2. Sí. Dice en mi versión, dice, deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto. Así es. Y edificarlos en el Señor. Eso es. Cuando nosotros nos acercamos a alguien para edificar, para, ¿cómo se dice? Para no llamarle la atención, ¿cómo se dice? Para, ay, se me fue la palabra, sí, para edificar, para corregirlo, que no debiéramos, sí. Es como una invitación, ¿no? Es de esa manera. Mucha gente lo puede tomar mal y se molestan, ¿sí? Y aquí es muy importante cuando dice que tampoco des falso testimonio a favor del pobre, ¿sí? Yo lo estoy asociando porque el pobre es el que... son dos partes, ya lo habíamos visto. El pobre de espíritu, ¿sí? El que no está pegado a la palabra, y el pobre económicamente. Cuando tú tienes una situación de una persona que se tiene que confrontar o X situación que pase en la vida de esta persona, muchas veces te dejas llevar por tus sentimientos y terminas diciendo otra cosa que no debieras decir. Entonces, ahí, para empezar, no le estás ayudando. Y muchas veces, por no hacer sentir mal a la otra persona, nos quedamos callados. Digo, a veces, por ejemplo, yo uso palabras muy feas, muy rudas para decir las cosas. Entonces, el Señor también ha estado trabajando conmigo porque me ha avergonzado. El hecho de usar palabras duras o fuertes también me hacen a mí sentir mal. ¿Por qué? Porque me redarguye el Espíritu Santo.
¿no? Pero entonces, cuando nosotros tenemos que ir a testificar en contra de alguien que no está alineado a la palabra o de acuerdo a los preceptos que se están viendo, es difícil o es muy fácil que tú puedas caer. Claro. La Y eso es exhortación, peligroso. pero la misma palabra te permite exhortar al hermano. O sea, nuevamente, si tú no lo haces a través de la verdad, de la palabra, a través de Jesucristo, nosotros no estamos diciendo, estamos diciendo mentira. Fíjate cómo nos hemos vuelto dependientes a toda la mentira en vez de volvernos dependientes de nuestro Dios, con todo lo que implica. Y ayer hacían una pregunta importante, ¿no? ¿Qué tanto dependemos de Dios? ¿Realmente dependemos de Él? ¿O de quién dependes? Cuando tienes algo, una situación, ¿de quién dependes realmente? Regularmente vamos a todo menos a Dios. Y al final es cuando buscas a Dios, cuando no encuentras ninguna solución, es cuando recurres a Dios, cuando debería ser desde un inicio. Algo muy curioso que mencionaban hace rato, muchas veces se vuelve como un cliché cristiano todo. Y dejas de depender de la palabra y empiezas a depender de todo lo que te dicen pastores, hermanos, pero no vas a lo que es. Yo platicaba con mi mamá. Mi mamá la semana pasada estuvo enferma y le dio influenza. Aparte, pues, mi papá se fue a visitar a mi abuela. Entonces ella cayó como que en un momento de ya me siento mal. Su espíritu tanto con su enfermedad y todo se le juntó. Y me dijo, ya me siento desanimada. Y yo en su cumpleaños le regalé una Biblia. De hecho, le regalé una nueva traducción viviente porque hay cosas que no le entiende en la traducción la Reina Valera. La Reina Valera. Y le dije, pues tienes la solución en tus manos, ¿no? Lee. Y le dije que leyera todo el libro de Job. Le digo, porque muchas veces queremos que venga el pastor a animarnos o queremos que venga una persona a darnos esa palabra de aliento, cuando muchas veces está en la misma palabra esa agua que tú necesitas, pero no recurrimos a Dios hasta que ya nadie te visitó, no sé cómo explicarlo. Y ya es cuando por último recurres a Dios y le dices, Dios, ya me siento triste, ayúdame a levantar. Cuando desde un principio debería de ser lo primero que uno debe hacer, recurrir a Dios. Así es. Por eso te hablaba de las relaciones afectivas y las relaciones de uso. Cuando hay intimidad en una relación, entonces confías. Y es la confianza en Dios la que tenemos que tener, pero no la tenemos porque a partir de todas las mentiras que hemos recibido, no conocemos realmente a nuestro Dios. ¿Me permiten leer el Salmo 52 que les decía que habla de las consecuencias y dice el final de los malvados? ¿Por qué haces alarde de la maldad, oh poderoso? Tu lengua trama iniquidad en contra del justo, día tras día, como afilada navaja, has cometido fraude. Te has deleitado más en el mal que en el bien y en el engaño más que en el hablar justicia. Amaste a todo el que habla iniquidad y a las lenguas engañadoras. Por eso Dios te desarraigará y te derribará para siempre de tu habitación. Te desarraigará de la tierra de los vivientes. Para que lo vean los justos y se regocijen y pongan su confianza en Yahweh. Y digan, este es el hombre que no puso su confianza en Dios, sino que confió en sus muchas riquezas y se enalteció a causa de sus posesiones. Pero dice maldad. De su maldad. De su maldad. Pero yo soy como un frondoso olivo en la casa de Dios. Por siempre he confiado en la misericordia de Dios por siempre y para siempre. Por siempre te alabaré por lo que has hecho y anunciaré
tu nombre por siempre y para siempre en presencia de los justos. Me Amén. pareció muy interesante porque engloba lo que hemos estado hablando de la mentira y de la justicia. Pues hay que checar cada uno, hay que hacer, tener una oración, un momento de oración con el Señor para que redarguya y nos muestre qué tan mentirosos podemos ser, qué tanto daño hemos hecho a nuestro prójimo, cómo lo hemos hecho, cómo tramamos y cómo nos dejamos guiar por los demás. Muchas gracias, Lili. Gracias por a este Dios. día. Siempre Que a has Dios. estado aquí. Gracias, Yamir, Gracias por a la Dios. palabra que el Señor ha puesto en sus corazones. Y pues yo termino diciéndoles en Efesios 4:25, así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.